Entonces, en esta mañana vamos a hablar acerca del tema de vías de cálculo de dosis, un tema sumamente importante para la farmacología, ya que acá vamos a poder entender de qué manera se deben de administrar los fármacos y cómo se fraccionan las dosis para su administración. Entonces, iniciamos entendiendo el concepto de la posología. La posología se define como la rama de la farmacología que se encarga de estudiar las dosis. Rama de la farmacología que se encarga de estudiar las dosis es la posología. Una vez conocemos el concepto de posología, vamos a entrar a hablar acerca de las diferentes dosis que debemos de conocer. Tenemos la dosis terapéutica. La dosis terapéutica se define como la mínima cantidad de un fármaco que se prescribe para obtener el efecto deseado y los mínimos efectos indeseados. Mínima cantidad de un fármaco que se prescribe para obtener los efectos deseados y los mínimos efectos indeseados es la dosis terapéutica. De igual modo, también tenemos la dosis especie establecida. La dosis especie, como su nombre lo indica, se define como la dosis establecida para una especie determinada por kilogramo de peso, y la unidad de medida en la cual vamos a expresar esta dosis es en unidades de masa, serían miligramos sobre kilogramos. La unidad de medida en la cual expresamos la dosis especie es en unidad de masa, miligramos sobre kilogramos. Entonces, una vez conocemos la dosis especie, también es importante conocer la dosis de sustancia pura. Dosis de sustancia pura. La dosis de sustancia pura, por sus siglas DSP, se define como los gramos o miligramos de sustancia pura calculados de acuerdo al peso del animal y la dosis especie establecida. Gramos o miligramos de sustancia pura calculados de acuerdo al peso del animal y la dosis especie establecida. Eso es dosis de sustancia pura. Y esta también se va a expresar en unidad de masa, es decir, en miligramos. La unidad de masa que representa a la dosis de sustancia pura es miligramos. Si recordamos su definición, dice que son los gramos o miligramos de sustancia pura que se calculan de acuerdo al peso del animal y la dosis especie establecida. Por lo que para hallar la dosis de sustancia pura nos está indicando que necesitamos realizar una ecuación. Y dicha ecuación también la podemos obtener de la definición que hemos dado. Decimos que dosis de sustancia pura es igual al peso del animal por la dosis especie establecida. Vamos a ver más adelante cómo al realizar esta ecuación vamos a obtener la dosis de sustancia pura en la unidad de masa correspondiente. Una vez conocemos la dosis de sustancia pura, es importante conocer otra variable que tenemos, que es la concentración del fármaco. La concentración del fármaco expresa la cantidad de soluto que hay en una disolución, es decir, palabras más llanas, expresa la cantidad de masa que hay por unidad de volumen, por lo que la concentración se va a expresar en unidad de masa, que sería miligramos, por unidad de volumen, que sería mililitros. En algunas ocasiones, esa concentración se la van a dar en porcentaje. Si encuentran la concentración en porcentaje, será necesario entonces convertirlo a unidad de masa por unidad de volumen, que es igual a miligramos por mililitros. Para esto se realiza una ecuación que dice que porcentaje es igual a masa sobre volumen por mil. Y eso da miligramos sobre mililitros. Entendiendo que la masa se expresa en miligramos, creo que está muy pequeño, se expresa en miligramos y que el volumen lo vamos a expresar en mililitros.
Es la razón por la cual al realizar esta ecuación vamos a ver que al final nos dará unidad de masa por unidad de volumen. Entonces, una vez habiendo encontrado la concentración del fármaco, podemos pasar a la otra dosis que debemos de encontrar, que sería la dosis administrativa, que en palabras llanas ustedes tal vez lo definirían como la cantidad del fármaco que se va a administrar, y efectivamente tienen razón, pero la dosis administrativa, palabras más técnicas, podemos definirla como los mililitros o cc de un fármaco que contienen los gramos o miligramos de sustancia pura calculados de acuerdo a su concentración. Repito nuevamente, dosis administrativa se define como los mililitros o cc de un fármaco que contienen los gramos o miligramos de sustancia pura calculados de acuerdo a su concentración. Por lo que para poder hallar la dosis administrativa, también necesitamos realizar una ecuación y esa ecuación resulta de la definición del término. Decimos que dosis administrativa es igual a la dosis de sustancia pura sobre la concentración del fármaco. Cuando usted realiza esta ecuación, le va a dar como resultado la dosis administrativa. Entonces, hay otra variable aquí importante que no debemos dejar de mencionar, que es el peso del animal. No consideré propicio desde un inicio definir peso, ya que entiendo que es una unidad de masa con la que ustedes están bien relacionados, ya que lo han visto en otras asignaturas. El peso básicamente expresa la cantidad de masa que posee un cuerpo en una atmósfera o en un espacio determinado. Por consiguiente, el peso del animal se va a expresar en unidades de masa, y la unidad de masa que vamos a utilizar para representar el peso es el kilogramo. Puede que en algunas ocasiones el peso se lo den en gramos, miligramos, libra u onza. En cualquiera de estas otras unidades de medida en la cual se encuentre el peso, será necesario hacer una conversión y llevarlo a kilogramo, que es la unidad de medida en la cual vamos a trabajar el peso del animal. Bien, entonces, si hemos entendido el planteamiento de esto acá, podemos seguir avanzando. Decimos que para el cálculo de dosis vamos a tener variables conocidas, que en este caso sería el peso del animal, la dosis especie establecida y la concentración del fármaco. Y también vamos a tener variables desconocidas. ¿Cuáles son esas variables que nosotros desconocemos? Tenemos la dosis de sustancia pura, tenemos la dosis administrativa. Entonces, con regularidad, estas son las dos variables que nosotros siempre vamos a tener que buscar, ya que las demás variables nos van a expresar los resultados. Entonces, para poder entender en la práctica cómo se hace esto, entonces vamos a realizar un ejercicio. Vamos a ir desde lo más fácil hasta lo más difícil. Bien, entonces, imaginemos que tenemos que administrar paracetamol a un niño que tiene un peso de 25 kilogramos. El fármaco viene a una dosis especie establecida de 50 miligramos por kilogramo. Recuerden siempre las unidades de medida. Rememorando de la explicación anterior, dijimos que el peso del animal siempre se va a expresar en kilogramos, que la dosis especie
establecida la vamos a expresar en unidad de masa, que es miligramos sobre kilogramos, y que la concentración del fármaco igual la vamos también a expresar en unidad de masa por unidad de volumen, que en este caso serían miligramos sobre mililitros. Entonces, el fármaco viene a una concentración de 5 miligramos sobre mililitro. Entonces, ¿cuál sería mi dosis administrativa? ¿Cuál sería mi dosis de sustancia pura? Entonces, rememorando igual de la presentación anterior, les había dicho que siempre debemos de buscar primero la dosis de sustancia pura. Esto debido a que si ven la ecuación en la cual expresa la dosis administrativa, necesitamos el valor que nos da la dosis de sustancia pura para poder obtener esta. Entonces, trabajamos primero la dosis de sustancia pura y decimos que dosis de sustancia pura es igual al peso del animal por la dosis especie establecida. Esto es en relación con la definición del término y con la ecuación, se corresponde con la ecuación que explicamos con anterioridad. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Lo primero que debo de verificar es que mis dos variables, tanto el peso animal como la dosis especie establecida, estén en las unidades de medida correspondientes para poder trabajarlo. Verifico que el peso animal está en kilogramos y que la dosis que la dosis especie establecida está en unidad de masa por unidad de masa, miligramos sobre kilogramos. Este planteamiento se hace a forma de una regla de 3. Entonces, primero debo de plantear siempre quien tiene dos unidades de medida para no confundirnos. Si vemos entre el peso animal y la dosis especie establecida, la que posee dos unidades de medida es la dosis especie, que tiene miligramos y tiene kilogramos. Entonces, ese es a quien voy a plantear primero. Digo, entonces, 50 miligramos y este slash que ustedes pueden ver acá, este palito que ustedes ven separando el miligramo del kilogramo, lo voy a acostar, acuesto el palito y inmediatamente me queda separado el miligramos del kilogramo. Luego procedo entonces a colocar unidad debajo de unidad, siguiendo los criterios de una regla de 3. En este caso, voy a colocar el peso y lo coloco debajo de su unidad correspondiente. Serían 25 kilogramos. Y la que no tiene un igual, aquí entonces colocamos la variable que desconocemos, que en este caso estará representada por la X. Siguiendo los criterios de la regla de 3, lo que hacemos ahora es multiplicar en cruz. Al despejar la X, decimos que X es igual. Quien está mirando a la X pasa dividiendo. Sería 1 kilogramo. Y los otros dos se multiplican entre ellos. Sería 50 miligramos por 25 kilogramos. Cuando hacemos el cálculo de esto, decimos 50 por 25 es igual a 1225. 1250, perdón. Entre 1 es igual a 1250. Entonces, cuando dividimos kilogramos con kilogramos, se eliminan y nos quedan miligramos, lo que se corresponde con la dosis de sustancia pura, que dijimos que se expresa en miligramos. Sería 1250 miligramos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Buscar la dosis administrativa, porque ya encontramos la dosis de sustancia pura. Entonces, la dosis administrativa, vamos a decir que dosis administrativa es igual a dosis de sustancia pura sobre la concentración del fármaco. Igual, vamos a verificar que ambas unidades de medida se encuentren en sus unidades correspondientes. Cuando verificamos, la dosis de sustancia pura está en miligramos y la concentración está en unidad de masa por unidad de volumen. Por consiguiente, está correcto. Lo que debemos hacer ahora es entonces convertir
es entonces, desarrollar nuestro ejercicio. Igual, vamos a colocar primero o plantear primero a quien tiene 2 unidades de medida. En este caso, quien tiene 2 unidades de medida es la concentración del fármaco, que tiene miligramos y tiene mililitros. Entonces es quien planteo primero. Digo 5 miligramos, igual el slash que está acá, el palito, lo voy a acostar a mililitro. Y coloco unidad debajo de unidad, 1250 miligramos. Entonces AX, que es la variable que desconozco y es la que estoy investigando. Volvemos a hacer nuestra regla B3, que mira la X pasa dividiendo, los otros dos se multiplican entre ellos. Entonces decimos que X es igual a 5 miligramos, que es quien pasa dividiendo, y el 1250 se multiplica por 1. Por 1 mililitro. Entonces, diríamos 1250 por 1 es igual a 1250. Entre 5 es igual a 250. Miligramos se va con miligramos y me queda mililitros. Y esa sería la cantidad del fármaco que vamos a administrar. No se preocupen porque no sean dosis exactas. Recuerden que esto es algo superlativo, o sea, no es algo que debe de ser exacto, solamente con la finalidad de realizar el ejercicio. Entonces, la cantidad del fármaco que sería administrar serían 250 mililitros. Y ese ejercicio ya está resuelto, como pueden observar acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a tratar de complicarlo un poquito más. Vamos ahora, en lugar de tener las variables en las unidades de medida correspondientes, vamos a cambiar algunas unidades de medida para que ustedes puedan ver cómo se debe de realizar entonces el ejercicio. Bien, entonces, imaginemos que tenemos ahora amoxicilina. Y esa amoxicilina se le va a administrar a un individuo que tiene un peso de 120 libras. El fármaco viene a una dosis especie establecida de 35 miligramos sobre kilogramos y a una concentración de 10 miligramos sobre mililitros. ¿Cuál sería mi dosis administrativa y cuál sería mi dosis de sustancia pura? Igual, lo primero que debo de hacer es buscar la dosis de sustancia pura. Decimos, dosis de sustancia pura es igual al peso del animal por la dosis especie establecida. Verificamos que ambas variables se encuentren en las unidades de medida correspondientes. Vamos al peso animal y vemos que está en libra. Vamos a la dosis especie y vemos que está en las unidades de medida correspondientes. Entonces, ¿qué debo de hacer? Convertir ese peso de libra a kilogramo, que es la unidad de medida en la cual voy a trabajarlo. Entonces, para eso puedo hacerlo de manera directa o puedo realizar una regla B3. Como a mí me interesa que ustedes aprendan a cómo hacer la regla B3, vamos a hacerlo con una regla B3. Decimos, es esta parte la que estamos desarrollando. Si en 1 kilogramo hay 2.2 libras, en 120 libras, ¿cuántos kilogramos hay? Quien mira la X pasa dividiendo. X, 2.2, y los otros dos se multiplican. Entonces, realizamos este cálculo. 120 por 1 es igual a 120 entre 2.2 sería igual a 54
33.5. Y aquí libra con libra se va y me queda kilogramos. Ese sería mi peso animal en kilogramos. Vamos a colocar aquí arriba para no confundirnos. 54.5 kilogramos. Bien, ese es mi peso animal. Entonces, ahora sí yo puedo trabajar mi dosis de sustancia pura. Decimos, dosis de sustancia pura es igual al peso del animal por la dosis especie establecida. Entonces, igual recuerden que vamos a plantear a quien tiene dos unidades de medida primero, que en este caso es la dosis especie. Tiene tanto miligramos como kilogramos. Entonces, vamos a ello. Decimos 35 miligramos. Recuerden que este slash lo vamos a acostar, ese palito lo acostamos a kilogramo y colocamos unidad debajo de unidad. 54.5 kilogramos a X. Multiplicamos en cruz, que mira la X pasa dividiendo y los otros dos se multiplican entre ellos. X sería igual a kilogramo y los otros dos se multiplicarían entre ellos. 35 miligramos por 54.5 kilogramos. Cuando hacemos esa ecuación, por 35, da 1907.5. Kilogramos se va con kilogramo y nos queda miligramos. Esa sería nuestra dosis de sustancia pura. 1907.5 miligramos. Ahora, entonces, vamos a buscar nuestra dosis administrativa, que eso es igual a la dosis de sustancia pura sobre la concentración del fármaco. Entonces, planteamos primero quien tiene dos unidades de medida, que en este caso sería la concentración del fármaco. Verificamos que se encuentren las unidades correspondientes. Eso es correcto, por consiguiente, solamente vamos a plantear el ejercicio y desarrollarlo. Entonces, decimos 10 miligramos a mililitro y colocamos unidad debajo de unidad. 1907.5 miligramos a X. Que mira la X pasa dividiendo. X sería igual 10 y estos dos se multiplican por 1 mililitro. Entonces, cuando dividimos 1907 entre 10, eso nos da 190.75 miligramos. Se va con miligramos y nos queda mililitro. Y esa sería la resolución de ese ejercicio. Si notan, lo primero que hicimos fue convertir ese peso que estaba en libras en kilogramos para poder trabajar el ejercicio. A partir de ahí no hicimos nada nuevo, sino que lo que hicimos fue sustituir cada cosa por sus valores y desarrollar el ejercicio normal tal cual lo hicimos con anterioridad. Entonces, vamos a poner otro ejercicio ahora. Ejercicio número 3. Con lidocaína. Imaginemos que vamos a administrar lidocaína a un paciente que tiene un peso animal de 40 kilogramos. El fármaco viene a una dosis especie establecida de 5 miligramos sobre kilogramos y viene a una concentración del 2%.
¿Cuál sería mi dosis administrativa? ¿Cuál sería mi dosis de sustancia pura? Entonces, igual, primero voy a buscar mi dosis de sustancia pura. Me dice que dosis de sustancia pura es igual al peso del animal por la dosis especie establecida. Verificamos que ambas variables estén en sus unidades de medida correspondientes, peso en kilogramos y dosis especie en miligramos sobre kilogramos. Entonces, partiendo de allí, puedo realizar esta parte sin ningún inconveniente. Sustituyo cada cosa por su valor. Primero planteo quién tiene dos unidades de medida, que en este caso es la dosis especie. Digo 5 miligramos. Este slash que está acá lo acuesto. Kilogramos. Y ahora es colocar unidad debajo de unidad. Sería el 40 kilogramos. Y como este no tiene un igual, aquí va la X. Multiplicamos en cruz, quien mira la X pasa dividiendo y los otros dos se multiplican entre ellos. X es igual a 1 kilogramo y sería 5 miligramos por 40 kilogramos. X igual 5 por 40 entre 1. Eso es igual a 200. Kilogramos se va con kilogramos y nos queda miligramos. Esa sería nuestra dosis de sustancia pura. 200 miligramos. Sustituimos cada cosa por su valor. Listo. Ya tenemos acá nuestra dosis de sustancia pura. Entonces, ¿qué yo debo de buscar ahora? Mi dosis administrativa. Si recuerdan, dijimos que dosis administrativa era igual a la dosis de sustancia pura sobre la concentración del fármaco. Entonces, verifico que ambas variables estén en las unidades de medida correspondientes. Veo que mi dosis de sustancia pura está en miligramos, pero la concentración está en porcentaje. Entonces, acá, si recuerdan, les dije ahorita que porcentaje era igual a masa sobre volumen por 1000, que eso daba miligramos sobre mililitros. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Miren, la masa siempre va a ser el número que esté delante del porcentaje. Por consiguiente, la masa aquí es 2. Sería 2 y dijimos que se expresaba en miligramos. 2 miligramos. Lo vamos a dividir entre el volumen. Como no me están especificando una cantidad de volumen, será 100. Siempre que no le especifiquen la cantidad de volumen, el volumen será 100. Entonces hablamos de 100 mililitros. Y eso se multiplica por 1000, que es una constante. El 1000 nunca cambia. Entonces, si divido 2 entre 100 por 1000, eso da 20. Y las unidades se bajan igual, miligramos sobre mililitros. Y si notan acá, entonces ya yo tengo la concentración del fármaco en la unidad de medida en la que se corresponde. Entonces sería 20 miligramos sobre mililitro. Esa es mi concentración del fármaco. Ahora sí yo puedo entonces trabajar mi ejercicio. Lo vamos a hacer aquí mismo. Decimos, dosis administrativa es igual a la dosis de sustancia pura sobre la concentración del fármaco. Recordemos que planteamos primero a quien tiene dos unidades de medida. En este caso sería entonces la concentración del fármaco. Decimos 20 miligramos a mililitro. Y colocamos unidad debajo de unidad. 200 miligramos a X. Multiplicamos en cruz. Lo que está mirando a la X pasa dividiendo.
El 20 pasaría dividiendo y los otros dos se multiplican. Entonces, al final sería 200 por 1, que da 200, entre 20 sería igual a 10. X sería igual a 10. Miligramos se va con miligramos y nos queda mililitro. Y esa sería la cantidad del fármaco que vamos a administrar. 10 mililitros. Y esa es mi dosis administrativa. En relación con los estudiantes del doctor Iván Rosario de psicofarmacología, aquí concluimos la parte de cálculo de dosis. Con esto, ustedes tienen para subir la guía que el doctor les está pidiendo en relación con cálculo de dosis. Pueden subir estos mismos 3 ejercicios. De igual manera, les estaré facilitando un listado de ejercicios, los cuales pueden también desarrollar sin ningún inconveniente y subir también parte de esos. No tienen que ser todos. Con 5 ejercicios que ustedes suban está más que bien. Pueden subir estos 3 que yo explico acá en este video y voy a dejar un poquito más para que puedan verlo y hacer capture en caso de que deseen. Y en caso de que no deseen subir estos 3, pues suben 5 de los otros que yo les voy a estar facilitando. Igual acá. Y por último, acá. Si gustan, pueden hacer 3 básicos, así como está el primer ejercicio, o pueden hacer uno difícil y los otros básicos. Esto para que se note realmente que tienen dominio sobre el tema. Entonces, ¿es cuánto, chicos?